eras profesional del mundo del windsurf y el mar es una de tus pasiones, ¿no? Y además Sí. también ejerces, ¿no? En un equipo médico. Está demostrado que todas las sesiones es a partir de 3 horas esquiando, y si no ha nevado las últimas 24 horas, pues hay el doble de lesiones también. Vamos, que aceptaste la oferta casi Sí. sin mirarla. Las mujeres tienen una predisposición, tienen las rodillas como en X un poco, tienen un poco de valgo en las rodillas más que el hombre, y tienen más recurvatum y además son un poco más laxas. Ese dolor, ¿cómo podemos medir ese dolor para saber o no saber si estamos cerca de un ligamento Sí. cruzado roto o estamos cerca de un esguince? Se lesiona con un mecanismo de valgo con rotación interna. Entonces se rompe el ligamento cruzado anterior, que es este ligamento que tenemos aquí, que está roto aquí. Al final, ¿dónde notáis, no? Digamos, para que la gente lo entienda, ese avance tecnológico en la cirugía robótica y cómo os ayuda a vosotros en la operación? Muy buenas, aquí estamos de nuevo en Diagnóstico Cero, esta vez con el 5.º episodio y esta vez de nuevo hablando de traumatología. Y hoy tenemos una persona que nos complace invitar y que está con nosotros, que es el doctor Kiko Espín. Muy buenas, Kiko, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Sí. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de diferentes patologías, pero principalmente vamos a hablar de una que es muy común en deportistas y principalmente en futbolistas, que son las lesiones de ligamento cruzado anterior. Entonces, bueno, Kiko, preséntate, siéntete libre. ¿Por qué la medicina, tu pasado, ¿no? y Sí. tu actualidad? Sí, bueno, mi padre era traumatólogo también, y nosotros tenía un hospital en Gandía, un hospital con hospitalización, con quirófanos, con capilla, gimnasio, todo. Y vivíamos arriba nosotros, en la parte de arriba. Entonces, cada vez que volvía del colegio, pues entrábamos por dentro del hospital y veíamos a mi padre trabajando. Y nosotros siempre ayudábamos y todo eso. Entonces, eso yo creo que me Te influyó. curtió, ¿no? De pequeño. Sí, me curtió bastante. Viste ya la medicina en casa, ¿no? Sí, y luego, bueno, siempre he hecho mucho deporte, de más joven estaba en el equipo nacional de windsurf, y hice medicina también para dedicarme un poco a la traumatología deportiva. Luego también tuve una lesión de cruzado que luego os puedo contar. ¿Cómo fue la lesión? Sí, fue esquiando, pues lo típico, pues una tarde estaba con locales esquiando, y la última bajada dije, bueno, estos no, estábamos haciendo saltos, no van a saltar más que yo, y la última bajada pues salté yo más, pero me rompí todo. O sea, que también le das al freestyle, ¿eh? Bueno, en aquella época, hace ya en el año 97. No, es verdad que las bajadas ya de esquiando a última hora, cuando ya Sí. se forman las bañeras, ¿no? La nieve ya está un poco más pastosita, Sí. que hay que ir, digamos, ahí canteando Sí, lo mínimo posible, ¿no? Además que está demostrado que todas las sesiones es a partir de 3 horas esquiando, y si no ha nevado las últimas 24 horas, pues hay el doble de lesiones también. ¿Ah, sí? O sea, en una estación normal creo que hay 60 lesiones al día de rodilla. Bueno, de rodilla no, en general, 60 lesiones en general, en una estación de esquí. Un día normal. Y evidentemente, claro, si no ha nevado las pasadas 24 Claro, horas, aumenta. Sí, aumenta el riesgo de multiplica por lesión. 2, sí. 60 lesiones al día. Sí, Los seguros médicos se forran, ¿no? claro. Imagínate. Bueno, y cuéntanos, porque además has comentado, ¿no? que eras profesional del mundo del windsurf y el mar es una de tus pasiones, ¿no? Y además Sí. también ejerces, ¿no? En un equipo médico del BMW Oracle, Sí, completamente. estuve desde que llegaron a Valencia, desde el año 2004 a 2010, el director médico del equipo profesional de vela, y la verdad es que además que yo navegaba mucho, y encima tema de traumatología hice la especialidad en Inglaterra, que hablaba inglés con todos ellos muy bien, entonces el trabajo me vino perfecto. ¿Qué te sorprendió de un equipo de ese nivel, no? Sí, bueno, a ver, aparte de los salarios, que el salario médico español comparado a esto, de hecho, en la primera entrevista me preguntaron ¿cuál es tu salario? ¿No? Y yo les dije el salario español, y me dijeron, ¿eso que a la semana es lo que cobras? Y digo, no, eso es lo que cobramos al mes. Y bueno, luego eso, pues eran todo muy neozelandeses, australianos, norteamericanos. El mundo anglosajón me gusta mucho, y disfruté mucho, la verdad.
Vamos, que aceptaste la oferta casi sin Sí, mirarla, ¿no? Con los ojos cerrados. desde luego. Y ese trabajo entiendo que era estacional, ¿no? O Sí, estabas dedicado full time a ella. sí, bueno, me tenían con un retainer para ¿Vale? mantenerme como médico cuando no estaban Ujú. y ya cuando estaban, pues Y luego en en fase competición tenía que salir con ellos Sí. y entrenamientos depende de si Qué bueno. venía el jefe también o no. ¿Y por qué el ligamento cruzado anterior es una de tus grandes, digamos, predilecciones, ¿no? Sí, pues como te he dicho, pues aparte de que hago mucho deporte y eso, pues me lesioné el cruzado en el Ujú. año 97 y bueno, es una patología súper frecuente. A mí me operaron con la técnica que se hacía en el año 97, pero claro, con esa técnica ha cambiado muchísimo la técnica de hoy en día y tengo la rodilla ahora como si fuera una persona de 80 años, tengo una rodilla reventada ahora mismo. Eso fue lo que Entonces, realmente te impulsó, ¿no? A estudiar sí, más sí, esta a lesión. dedicarme más a esta lesión. Bueno, bueno, entonces, claro, esta lesión comentábamos antes acerca del esquí, ¿no? Pero ¿dónde también se produce mucho esta lesión? Sí, sí. En la población general, las estadísticas dicen que hay un lesionado al año cada 30.000 habitantes en la población general, pero Ujú. en la gente que hace deporte, bueno, hay estudios en primera división que se lesionan, hay una media de 11 lesionados al año por temporada, ¿no? En primera división. Y luego es mucho más frecuente también en gente joven, por supuesto, activa, y en mujeres. En mujeres es hasta 6 veces más frecuente que en el hombre. ¿Y eso? Porque las mujeres tienen una predisposición, tienen las rodillas como en X un poco, tienen un poco de valgo en las rodillas más que el hombre y tienen más recurvatum y además son un poco más laxas. Aparte también el tema hormonal también les influye. Qué bueno. Entonces, por ejemplo, en la primera división femenina de fútbol existen más lesiones Sí, de ligamento, ¿no? con respecto A la, a la los masculina, hombres, a la ¿no? masculina, sí. Hay más lesiones en Y chicas. Son mucho menos, hay menos deportistas, chicas que en fútbol que chicos, pero es mucho y más la alta la forma en la que incidencia. se produce la lesión es similar? Sí, esto es la rodilla, no sé si se ve ahí o... Sí. Bueno, pues esto es una rodilla, eso es la patela, la rótula. Si quitamos la rótula vemos aquí el ligamento cruzado. Entonces se lesiona con un mecanismo de valgo con rotación interna. Entonces se rompe el ligamento cruzado anterior, que es este ligamento que tenemos aquí, que está roto aquí. No sé si se ve, que va desde la tibia hasta el fémur. Entonces se produce este valgo con rotación interna y se rompe. Suele ir asociado de roturas de menisco, de cartílago y si es más fuerte la lesión, hay más giro, pues se pueden romper otros ligamentos también. Pero normalmente suele ser por un mal gesto, ¿no? Por un Sí, impacto, ¿no? sí, suele ser por una torsión más frecuente. También puede ser por una colisión, pero hoy en día como los jugadores están con el fútbol más moderno, que entrenan mucho más rápido, están todos más Va fuertes, más al choque, ¿no? más al choque, entonces esa rapidez de explosividad que tienen, los ligamentos no están preparados para Claro, eso. pero a veces vemos jugadores que se han lesionado el cruzado y parece que no han realizado ningún movimiento brusco, ¿no? Claro, por eso, porque hacen este giro de valgo, pero esa potencia que tienen, los ligamentos creo que no están preparados para tanta fuerza. ¿Hay algún secreto para reducir el riesgo Sí, bueno, de lesión? hay programas preventivos para esto. De hecho, la FIFA 11 es un programa preventivo que lo que hacen es intentan hacer unos 20 minutos previo a cada entrenamiento de trabajo de fuerza, de propiocepción, de pilometría, y eso lo deberían hacer todos los clubs previo a cada entrenamiento. Y esto está demostrado que si haces esto, pues reduces mucho más el riesgo de lesiones y además mejoras el rendimiento. Me refiero en este tipo de programa preventivo, lo que hacen sobre todo es aprender a aterrizar con una pierna, ¿sabes? Todo esto que se llama la pilometría. Y, por ejemplo, hablábamos otra vez del esquí, ¿no? Es decir, que ahora además estamos en época de esquí. Cuando una persona está esquiando y nota algo en la rodilla, ese dolor, ¿cómo podemos medir ese dolor para
saber o no saber si estamos cerca de un ligamento Sí. cruzado roto o estamos cerca de un esguince, ¿no? Sí, bueno, cuando te rompes nuevamente sueles oír un chasquido. Si no es muy fuerte el gesto que has hecho, la típica de saliendo de la silla, que te enganchan el esquí por detrás, estás relajado Y te y te golpea. giras ahí. Se rompen muchos ligamentos así también cuando estás relajado. Entonces, eso es como... Lo que pasa es que oyes el chasquido, luego se produce un derrame, se hincha la rodilla y vas a andar y notas que... Siempre te dicen los pacientes que notas como que se me va la rodilla. Eso es los síntomas que sueles tener. ¿Y en qué casos se opta por la cirugía frente a un Sí, tratamiento conservador? hay roturas parciales que si no tienen inestabilidad, si no notan, si prueban y van bien, no es necesario operar. También en gente más de 40 años o gente sedentaria que solo hacen ciclismo o deportes que no involucren pivot o giros bruscos con cambios de dirección, tampoco sería necesario operar. Pero sobre todo, si está roto, aunque sea parcialmente y tiene inestabilidad, Hay que operar. vale la pena operar porque el ligamento cruzado anterior lo que hace es evita que la tibia se vaya hacia adelante y controla la rotación también. Entonces, esto está demostrado que hay lesiones asociadas si no te operas. Lesiones de menisco, de cartílago y una artrosis precoz. Y eso es lo que intentamos al reconstruirlo. Luego te explicaré cómo lo hacemos. O sea, que ya no es solo por volver a la práctica deportiva, sino Claro, que además para poder generar, claro, evitar lesiones evitar asociadas, lesiones asociadas de en el menisco futuro. y... Sí. Sobre todo en cartílago, además, Sí, ¿no? sí, pero bueno, que la edad tampoco es un impedimento. O sea, si es gente de 70 años muy activa y que esquían aún o cualquier otro deporte o pádel y se les va la rodilla, en mi opinión estaría indicado operar. Hay mucha gente que no, piensa que no, pero yo operaría y probablemente al injerto de un donante. Uh-huh. Y volviendo al tema del fútbol, además, doctor, tú colaboras con varias entidades deportivas, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Lo disfrutas? Sí, muy bien. Me gusta mucho trabajar con deportistas. Estoy de cirujano en la Federación de Fútbol. Somos 6 cirujanos en el La equipo. española, ¿no? La valenciana. En la valenciana, La sí. valenciana. Sí, que hay 125.000 federados en la Comunidad Valenciana. Y bueno, somos 6. Hay 1 o 2 médicos generales, médicos deportivos y 6 cirujanos. Y luego también colaboro con la Clínica Aston, que vemos otras federaciones también, de rugby, balonmano, básquet. Entonces, mi práctica clínica en la privada es gente federada, deportista, prácticamente. Imagino que ahora, con el estado actual de los terrenos de juego, principalmente con la calidad del césped artificial, ¿no? Que vemos en los campos amateurs, ¿no? En comparación con los campos de tierra, que yo jugaba en muchos de ellos, entiendo que habrá menos lesiones, ¿o se producen pues, más? Yo creo que no, porque el césped artificial es una causa también, es un factor extrínseco de roturas del ligamento cruzado anterior, porque juegan con multitaco o taco y si el césped no está en muy buen estado, se enganchan más. O sea, que en tierra, por ejemplo, deslizabas y ahí te enganchas más. O sea, eso es uno de los factores, una de las causas principales de roturas del ligamento cruzado anterior. Aparte también el sobreentrenamiento que llevan, la carga de partidos, o sea, el estar fatigado también está demostrado que puede producir... Sí, porque hay campos de fútbol artificial que sí que, ¿no? Parece que el césped es más largo, que hay mucho caucho, que amortiguan más, que además lo regan y son más agradables, ¿no? Y luego tienes la moqueta esa, por así decirlo, que se engancha más. Que te caes y te pegas un rasco, ¿no? Sí. O sea, que el césped artificial puede ser incluso una causa, ¿no? Además, sí. ¿Y lo ves en jugadores jóvenes también? Sí, de hecho en la Federación de Fútbol tenemos gente con ligamento roto desde los 8 años. Está tan profesionalizado el deporte hoy en día. La carga de entrenamientos, ¿no? Entrenan tan fuerte ya desde pequeños que... Claro, pero un ligamento roto a los 8 años es... Sí, esperamos un poco... Se pueden hacer técnicas distintas para operarlo, para no alterar el crecimiento de esa rodilla. Y ese jugador tiene evidentemente menos posibilidades, ¿no? De desarrollar su carrera deportiva, evidentemente. Claro. Y claro, y además...
es difícil también evitarlo porque a esa edad los jugadores tampoco les puedes, digamos, implementar ejercicios de fuerza, ¿no? Claro. Para prevención de lesiones. Al final Sí, tienen que llevar un transcurso normal y coherente, ¿no? sí. Bueno, ¿y qué papel además tienen los médicos a día de hoy, ¿no? En los equipos de fútbol. Hay ese trabajo, digamos, transversal que existe entre el médico, entre el fisioterapeuta, el rehabilitador, ¿no? El Sí, nutricionista. sí, ¿Hacia dónde ves que está evolucionando un poco esto? sí, bueno, a mí me gusta mucho tener mucha relación con los fisios y para que te cuenten su opinión, ¿no? De si está bien previo o bien si aún no si no lo has operado, si lo vas a operar o por supuesto después de la operación, hablar mucho con ellos y ver cómo va la evolución, que tiene muchas fases, hasta el 9º mes que pueden volver a jugar, o sea que es muy largo la recuperación. ¿Y los psicólogos? Los psicólogos tampoco tratamos tanto con ellos, pero es muy importante hoy en día la psicología deportiva para... Sobre todo en tratamiento de lesiones, ¿no? Al final, un jugador con una Sí, lesión tan grave. claro. Bueno, hemos visto lo de Diacabí Sí, recientemente, ¿no? sí, un jugador de primera división que le pase esto es una lesión muy grave para un deportista. Lo de Diacabí, cuando vemos las imágenes, ¿cómo se explica eso? Sí, bueno, él fue una colisión, ¿no? Se le cayó encima y se luxó la rodilla. A él lo que le pasó es, o sea, luxó la rodilla. Entonces tuvo una lesión multiligamentosa. Se rompió el cruzado anterior, el posterior y toda la esquina posterolateral. O sea, le tuvieron que reconstruir 4 ligamentos. Y bueno, le operaron en Francia, en su ciudad, ¿no? Pero sí que era una Torre lesión Tram. de esas que dices, ostras, a lo mejor este jugador no vuelve a pisar un terreno de juego. Ya, pero está volviendo a entrenar. Sí, sí. A ver, vuelven, después de una lesión de cruzado, vuelven el 70% al nivel que estaban antes. Y luego hay una tasa de fallo del 4 al 29%. O sea que no lo hacemos tan bien como creemos. Intentamos reproducir el ligamento lo más anatómico posible, pero Y cuando hablas de una reconstrucción de una rodilla así, o sea, al final eso Sí. es crear de nuevo como la biomecánica de la propia Claro, rodilla, ¿no? sí, utilizar injertos, bien sea del paciente o de un donante, y ir reconstruyendo, sobre todo intentar lo más anatómico posible. Antiguamente se operaban los ligamentos no anatómicos, se hacían unos túneles desde la tibia hasta el fémur, un túnel directo, y se fijaba aquí arriba. Además, el método de fijación era con grapas. Yo lo tengo la fijación con grapas. Hoy en día se utilizan tornillos de estos de aquí, que tengo ahí uno. Bueno, te lo enseño. El tornillo, que es importante. El tornillito este. Sí, bueno, el tornillo este interferencial que se usa para fijarlo, y este tornillo se integra con el hueso. Además de que le puedes dar una fijación buenísima. O bien se utiliza una chapita de estas de titanio que se apoya en la cortical. Entonces lo que hacemos es, sacamos, bien, si es del propio paciente, sacamos unos 9-10 milímetros del tendón rotuliano. Si va a ser, esta es la plastia Gold Standard, es la más fuerte, la que utilizamos para deportistas. Y hacemos un túnel por la tibia, lo pasamos por dentro, y un túnel en el fémur, y ahí lo fijamos. Antiguamente a mí me operaron de forma el túnel transtibial, o sea, como se operaba antes, el túnel estaba vertical, y entonces esto te daba estabilidad antero-posterior, pero no rotacional. Claro, al no tener estabilidad rotacional, yo he ido desgastando, y ahora tengo una artrosis. Pero es como se operaba antes. Hoy en día lo operamos con el túnel ya más por un portal por aquí, y entonces conseguimos la estabilidad rotacional y la antero-posterior. Para proteger más el cartílago también. Para proteger todo, claro. Pero aún así hay una tasa de fallo del 29, del 4 al 29%. Y puede ser por múltiples motivos la causa de fallo. ¿Y algún otro caso que nos quieras contar de ligamentos? Sí, bueno, pues justo hoy he visto en la consulta un paciente que se operó de ligamento hace unos 9 años, pero se operó en otro país. Le pusieron una grapa en el fémur y
y estaba totalmente intraarticular esa grapa. Y el pobre ha estado 9 años así. Y bueno, le vi la consulta, el ligamento estaba roto también otra vez. Y le hemos vuelto a operar con un aloinjerto de un donante. Y la verdad es que estaba el chico encantado. Justo te había grabado el vídeo te había hecho una foto. Entonces, eso es como se operaba antes, ¿no? Con la grapa. Y ahora eso no se fija ahí, se fija a un lado, ¿sabes? En el fémur. Con esto se consigue solo la estabilidad anteroposterior y con la fijación lateral, la rotacional también. Pero bueno, yo creo que eso tampoco. Eso, quítalo. Eso se pone Tampoco. luego la imagen, nos la manda si quieres. Sí, vale. Ahora sí quieres comentar otro caso. Sí, bueno, y el otro caso es sobre la lista de espera. Hoy justo he visto a un chaval de 19 años en el público que lo he puesto en lista de espera para operar, pero claro, hay una lista de espera enorme y tampoco puedes colarlo con respecto por ejemplo, a las fracturas de cadera que han aumentado muchísimo por el envejecimiento de la población, y tampoco puedes colarlo de gente con artrosis que está esperando para una prótesis de rodilla. ¿Qué plazo tiene este chaval de 19 años? Entonces, a ver, tiene un plazo de más de un año, pero... ¿Para operarse? Para operarse en la pública. Por Sí, la pública. Sí, siempre luego existen los... puede que le llamen del plan de choque de la privada, si quiere aceptarlo. Y bueno, también se están haciendo autoconciertos en la pública, ¿no? Para acelerar un poco la lista de espera, pero no parece que no llegamos, que sigue esa lista ahí tan Y sobre grande. todo en lo que es la sanidad pública se están viendo, como decías, lesiones de cadera. Al final Sí. las personas más envejecidas son las que acuden al servicio Claro. público, y además en muchos casos pues también serán urgencias, ¿no? Porque son, Sí, claro, eso son urgencias. son traumatismos, son caídas. Claro, está demostrado que las urgencias hay que operarlas enseguida. Claro. Sobre todo una señora mayor disminuye muchísimo la mortalidad si la operas en las primeras 48 horas. ¿Y tú los tratamientos que ves disponibles entre la pública y la privada los notas muy similares? Sí, tratamiento muy similar. Bueno, en la pública tenemos todos los recursos, ¿no? Ahora hemos empezado con la cirugía robótica de rodilla en prótesis, que esto lo que hace, pues, hace un estudio con un TAC preoperatorio y te dice, luego pones unos marcadores en la rodilla real, compara con el TAC y te dice cuál es la mejor prótesis, cuál es el mejor tamaño y cuál es el mejor balance, ¿no? Ligamentoso. Y luego el robot, coges tú la sierra y hace esos cortes que has planificado junto con el robot. El otro día estuve con un cirujano del 9 de octubre tomando un café y me dijo que la cirugía robótica para él va a suponer un impacto tremendo en los próximos años. Sí. ¿Piensas lo mismo? Sí, yo creo que sí. Que se va a desarrollar muchísimo. Eso en los ligamentos también creo que ha empezado, para poner el ligamento justo en el sitio con la tensión adecuada, que eso va a mejorar muchísimo en los resultados. Pero al final, ¿dónde notáis, no? Digamos, para que la gente lo entienda, ese avance tecnológico en la cirugía robótica y cómo os ayuda a vosotros en la operación? Bueno, nos ayuda porque hay que hacer un balance con el eje funcional, eje anatómico, los ligamentos, todo esto. Digamos que la robótica te ayuda a hacerlo la mejor forma posible más preciso. Y luego, sobre todo, el corte que te hace la sierra, los cortes los haces según lo que has planificado exactamente. ¿Y hacia dónde crees que va la sanidad pública en España? ¿Hacia dónde? Porque claro, cada vez tenemos una población más envejecida, evidentemente las listas de espera siguen aumentando. Sí. Es verdad que hay una cosa muy buena, ¿no?, en España, y que creo que se está apostando mucho por ello, que es por la unidad del dolor. Al final son muchos pacientes los que van al servicio de traumatología y desde allí ya redirigís a unidades de dolor, ¿no?, para tratamientos más conservadores. Pero claro, no dejamos de ser una sociedad pues que va creciendo, muy longeva, y donde al final el servicio de traumatología es el más demandado, ¿no? Sí, yo creo que deberían, pues a lo mejor optimizar más los recursos, contratar a más gente para hacer más listas, o sea, intentar reducir la lista haciendo más autoconciertos,
Luego también hay que decir que hay mucho abuso, ¿no?, en la sanidad pública y pues el médico de cabecera está sobresaturado, entonces te manda a los pacientes a traumatología que los tenemos que ver y muchas veces pues los derivan a traumatología sin tener ninguna patología que sea ni quirúrgica, que sí que puede tratar por el traumatólogo, pero que se puede manejar perfectamente desde primaria. Lo que pasa es que ellos están sobresaturados también y no pueden. Sí, Entonces, nosotros tenemos que estar en la consulta muchos días viendo esto en vez de estar reduciendo la lista de espera. Claro. Porque, ¿cuántos días de consulta puedes tener tú al mes? Bueno, a ver, en la pública tengo un día a la semana, pero ahora vengo de la consulta y pues eso, 37 pacientes, 35. 37 pacientes en una mañana. Bueno, más o menos, hay días de menos, pero luego... Sí, lo que ves alrededor de 200, 300 pacientes al mes. Claro, luego entre la privada y la pública pues vas... ¿Y estos pacientes que te derivan desde la atención primaria, ves mucho paciente con traumatismos crónicos, con dolores crónicos, Sí, que son... sí, muchísimo, que los mandas a muchos a la unidad del dolor. Mucha gente con pluripatologías, ¿no? Lumbalgia, gonalgia, la cadera, que les duele todo. Eso hay que manejarlos. ¿Y dónde está el consuelo ahí? No hay consuelo Claro, para ellos. yo les mando a todos a hacer ejercicio, es lo que intento. La bici, ¿no? Sí. Bicicleta, que no hay impacto y va muy bien para las rodillas. Porque al ciclismo, que yo me acuerdo cuando éramos más pequeños que veíamos el ciclismo como un deporte aburrido, ¿no? Sí. Hasta que lo practicas, ¿no? Que además se ha vuelto muy... muy tendencioso, ¿no? El ciclismo Sí. también a día de hoy, hay más visibilidad, se está convirtiendo en un deporte más amateur, ¿no? Que la gente ya le tiene menos respeto, los coches además cada vez creo yo que son más conscientes, ¿no? La tecnología en la bicicleta avanza, vemos a personas de todas las edades con una bicicleta también eléctrica, que pueden subirse en cualquier puerto prácticamente, ¿no? En cambio sí que estamos viendo además pues otro tipo de tendencias deportivas como son pues el running, ¿no? Que ahora mismo pues está muy de moda, ¿no? Donde evidentemente el impacto en las articulaciones provoca dolores muy fuertes, ¿no? Lo bueno del ciclismo es eso, aparte que no hay impacto y aparte que es muy social también. Es muy social. Sí, el running es muy solitario, ¿no? Al final sales a correr y, bueno, un día más, ¿no? Sí. Al final el ciclismo lo que mola es salir con gente, ¿no? Claro, salir con gente, el pique en el puerto, luego comentarlo en el almuerzo, porque el almuerzo es sagrado para los ciclistas en Valencia. Cuando vienen los amigos de Madrid que no entienden por qué paramos a almorzar, ¿no? Y los bocadillos de aquí. Y luego, pues, hablando también de esa capacidad cardiovascular, ¿no? Que te da la bici, que entiendo que tú recomendarás, ¿no? Porque ya un punto, lo que se escucha hoy en día, ¿no? No, es que a medida que te haces mayor, tienes que aumentar, digamos, las actividades más enfocadas a la parte de carga metabólica, ¿no? A la parte de fuerza, en vez de a la parte cardiovascular, ¿no? ¿Tú crees que ambas dos han de convivir y pueden convivir, ¿no? Sí, las dos, por supuesto. Aparte que te mantiene en forma, te mantiene en tu peso, ¿no? Y eso es importantísimo para las articulaciones. O sea, la gente que tiene 15 kilos de sobrepeso, imagínate caminar con una mochila de 15 kilos. O sea, eso, cada paso que das se multiplica por no sé cuánto en la articulación. Entonces es importantísimo intentar estar en tu peso, más o menos, si puedes, para no cargarte las articulaciones. Y para eso hay que medirse, ¿no? Además, yo creo que antes de hacer cualquier actividad física un poco más pronunciada, hay que medirse, ¿no? Hay que hacerse chequeos médicos. ¿Tú qué recomiendas, no? Por así decirlo. Alguien que se va a iniciar en una actividad deportiva más intensa, ¿no? Como puede ser apuntarse a una media maratón o apuntarse a una ruta de ciclismo de 90 kilómetros. Sí, como hay gente... está muy de moda en gente más mayor, ¿no? Gente a más de 40 años también, que a lo mejor mucha gente no ha hecho deporte antes. Yo creo que es necesario hacerse una prueba de esfuerzo, ¿no? Para detectar cualquier patología que pueda tener cardíaca. Se ven a personas de 40 años que no han hecho deporte en su vida. Claro, y se meten. Y de repente dicen, bueno, pues maratón. ahora me voy a meter a un maratón. Sí. Pero claro, realmente no han construido base aeróbica. Claro.
Entonces empiezan de cero. Eso es como lo de los noruegos, ¿no? Que los noruegos estamos acostumbrados a que ganan todo prácticamente, ¿no? A nivel, todo lo que son competiciones de larga distancia, ¿no? Media larga distancia. Pero claro, luego te explican que los noruegos, claro, los chavales con 5 o 6 años van haciendo esquí de fondo al colegio y están constantemente preparando su cuerpo y construyendo esa base aeróbica. Lo que no tiene sentido es ver a personas de 45 o 50 años metiéndose esas palizas, ¿no? Sí, sí, sí. Es brutal, ¿no? Sí. Y luego, el otro día leí un dato yo en el INE, Instituto Nacional de Estadística, que es 7 de cada 10 españoles no hacen deporte. Ya. 2 de cada 10 hacen el deporte este que se considera medio deporte, ¿no? De, oye, voy a jugar al pádel 2 días con mis amigos. Sí. ¿No? Que al final te mueves poco, ¿no? Entiéndeme. Sí, sí. Y 1 de cada 10 españoles hace deporte de verdad. Deporte de verdad que pueden ser 4 o 5 días en la semana, Sí, sí. Sí. sumando 5 o 6 horas, ¿no? Sí, es lo que recomienda la OMS, es hacer, no sé si es una hora de deporte al día y un rato de esa hora de intensidad, es lo que recomienda. Claro. Y luego trabajar la zona 2, ¿no? Tan importante. Sí. Muy importante para el rendimiento. Bueno, pues doctor, la verdad es que ha estado muy bien, ¿eh? Yo creo que vamos a sacar muchas conclusiones. Y espero verte este verano pedaleando. Entre si quedamos por los puertos de la Marina Alta. De la Marina Alta, que están todos los profesionales ahora sí. entrenando. Y lo tenemos a 45 minutos. Eso es. Todos los ganadores del Tour están ahí todo el invierno. Eso es. Muy bien, Kiko. Muchas gracias.